Hola mis queridos amigos, espero se encuentren bien hasta donde se encuentren. En este video les quiero compartir qué lugares puedes visitar en Nueva York, gratuitos, compartiendo contigo desde mi experiencia como neoyorquina muchos consejos importantísimos que estoy segura te servirán. Empecemos. Para nadie es un secreto que Nueva York es una de las ciudades del mundo más caras para visitar y para vivir también. Pero no te preocupes si tú tienes planeado un viaje a esta espectacular ciudad. Compartiré contigo muchos consejos desde la ropa que debes traer para cada temporada de Nueva York hasta cómo elaborar un presupuesto de tus gastos y por supuesto los lugares que puedes visitar en Nueva York gratis. No te arrepentirás de este viaje. La ciudad que nunca duerme, como es conocida popularmente, tiene muchas atracciones y lo bueno es que hay muchas cosas que hacer en Nueva York para todos los presupuestos. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar tu tiempo al máximo. Las opciones de las cosas que ver en Nueva York de gratis son muchas, pero nos vamos a enfocar en las principales atracciones para que de esta manera aproveches tu visita, viendo lo más importante o lo más famoso, y muchos de ellos son gratis. ¡Vamos! Y el primer lugar que no puedes dejar de visitar es Times Square, la famosa intersección llena de mucha vida, espectáculos en cada esquina, luces y personas de todo el mundo. En este lugar puedes disfrutar del movimiento de la ciudad con más de 8 millones de personas, diversidad de cultura y de arte. Caminarás entre sus tiendas y una de ellas es la tienda de los más famosos chocolates M&M y la tienda de Disney, así que no te vayas sin entrar a estas famosas tiendas. En Times Square nunca te quedarás en la oscuridad, por lo que te recomiendo que lo visites de noche. Y mi primer consejo es sobre tu maleta o mochila para el viaje. Acá te daré 3 puntos que debes tomar en cuenta para decidir qué llevar, y estos son: número 1, duración del viaje. ¿Cuántos días estarás en esta ciudad? ¿Será un viaje corto o largo? Y esto nos lleva al punto número 2, y este se trata de llevar realmente lo necesario. Esto te evitará que vayas con un equipaje pesado e incómodo. Créeme, es incómodo andar cargando una maleta pesada. Lleva solo lo necesario. Además, si decides comprar en tu viaje ropa, calzado o regalo, debes dejar espacio en tu maleta. Y el punto número 3 es ¿qué lugares visitarás? De acuerdo a eso debes investigar en la fecha que tú irás, cómo estará el clima allí. Este punto es muy importante ya que debes verificar si necesitarás de tenis o sandalias, de suéter o abrigo, ya que puede ser una época cálida o fría. Prepárate con tu maleta revisando el clima del lugar del destino. Un abrazo hasta Perú, México, El Salvador y a mis amigos que viven acá en Estados Unidos. Continuemos. Otro de los lugares que debe de estar en tu lista, que es un atractivo reciente de Nueva York, está en Hudson Yards. Esta es la nueva atracción de la ciudad. Es un mega mall en el que, aparte de las tiendas de las marcas más famosas, encontrarás 2 cosas que llamarán tu atención. Una es una terraza ubicada en el piso 101 del complejo y que te ofrece vistas increíbles de la ciudad. Y la otra atracción es el Bezel.
Esta es una escalera en forma de espiral de 2500 gradas, que por cierto quiero que te unas al en vivo que tendré en mi canal. Y otro de mis consejos es sobre cómo administrar tu dinero en tu viaje. Lo primero que pensamos a la hora de viajar es en el dinero. ¿Cuánto gastaremos? ¿Con cuánto dinero contamos para el viaje? Ya que viajar siempre requiere de gastos, por muy corto que sea el viaje, y por eso es importante que aprendamos a administrar bien nuestro dinero. Y para ello debes hacer un presupuesto. Realizar un presupuesto de cuánto gastarás en tu viaje es algo que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero ¿cómo hago un presupuesto? Te puedes preguntar, pues te lo voy a resumir un poco y te cuento. Primero debes sumar todo el dinero que puedas gastarte para tu viaje, ya sean tus ahorros, tu sueldo, aguinaldos, etc. Pero no es para gastártelo todo, sino que para que te des cuenta con cuánto dinero cuentas y estás dispuesto a gastar. No sumes dinero con el que no cuentas. Ya definida esa cantidad, ahora piensa cuántos días durará tu aventura y divide el presupuesto total entre esos días. Eso te dirá cuántos puedes gastar máximo por día para que tu dinero te rinda. Esta cantidad tiene que cubrir tus gastos indispensables del viaje, como hospedaje, comida y transporte. Y ten en cuenta un porcentaje de esa cantidad para los imprevistos que casi siempre ocurren. Además, ten presente esas compras no planificadas, ten cuidado con estas. Y hablar de compras, no puedes dejar de visitar la famosa Quinta Avenida. Esta es otra de las actividades gratis de Nueva York. Puedes caminar visitando las lujosas tiendas de diseñadores exclusivos como Louis Vuitton, Versace, Armani, Sephora, Prada y muchas más, con lo último de la moda en todo el mundo. Una tienda que llama la atención es la tienda Apple, la cual tiene un diseño muy vanguardista, ya que se trata de un enorme cubo de vidrio. En el recorrido podrás ver muchos rascacielos y lujosos hoteles. Esta avenida es única en el mundo. Y el consejo que te quiero dar en este punto es sobre las tarjetas de crédito, ya que en muchas ocasiones utilizar una tarjeta de crédito trae muchos beneficios y en ciertos lugares hasta es necesario contar con una. Si sabes utilizarlas, puede ser una excelente opción para administrar tu dinero, ya que tienes que tener en cuenta que una tarjeta es un instrumento y que todo lo que firmemos con ella lo tendremos que pagar en algún punto. Por lo cual no firmes compras que no puedes pagar. Recuerda también que en algunos hoteles, aunque ya hayas pagado con anterioridad, retienen el importe de la reserva por si hay algún desperfecto. Así que debes tomar en cuenta, si no, esto puede hacer que te quedes luego sin crédito para comprar. Otra atracción turística única en Nueva York y de forma gratuita es el famoso toro de Wall Street. Este reconocido personaje fue colocado como símbolo de prosperidad y optimismo durante la caída de la bolsa y se ha convertido en un icono de fuerza en la ciudad. Se dice que para que tengas suerte en el dinero tienes que tocarles las partes al toro. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Así que no te extrañes cuando veas a todos los turistas debajo del toro posando para la foto. Comparto contigo mi momento de fortuna. Y si continúas caminando en la misma área encontrarás a la niña sin miedo. Se encuentra ubicada enfrente de la bolsa de valores en Wall Street. Acá se encuentra la escultura de una pequeña niña con sus brazos en la cintura y con una mirada retadora viendo hacia el edificio. Esta cultura simboliza el empoderamiento de la mujer e igualdad en género en el ámbito laboral. Acá mismo encontrarás el Federal Hall. Este es un lugar en donde invistieron al primer presidente de Estados Unidos, George Washington.
Y otro consejo más relacionado al dinero es que ahorres lo más que puedas antes de tu viaje, reduciendo tus gastos y ahorrando lo más que puedas. Tú sabrás cómo hacerlo. Y por supuesto, no puedes dejar de visitar el parque más grande de Estados Unidos, y es el Central Park. Este es uno de los principales lugares para visitar en Nueva York y su entrada es gratuita. No solamente es el pulmón de Nueva York, sino que también es el parque más visitado de los Estados Unidos, con más de 3 millones de visitantes por año. Te aconsejo que le dediques bastante tiempo a recorrerlo, porque en él vas a encontrar muchas atracciones gratuitas. Una de ellas es el Gran Lago ubicado en el centro del parque, en donde dependiendo de la época en que vayas puedes pasear en bote o bien patinar sobre hielo. Y cerca de este parque encontrarás la casa en donde fue asesinado el famoso cantante John Lennon. Y acá mi otro consejo es que la mayoría de lugares a visitar en Nueva York requiere de caminar y caminar, así que no te olvides de tus tenis o calzado cómodo y ropa cómoda para que disfrutes el camino. Este es una prioridad en tu equipaje. Y vuelvo a mencionarte, revisa el clima de la ciudad de tu destino. Acá en Nueva York en el mes de octubre empiezan las temperaturas frías, finalizando hasta el mes de abril. Si puedes, déjame un comentario en la semana que tú vendrás a Nueva York para compartir contigo cómo estará el clima exactamente en esos días. También quiero agradecerte siempre por compartir tu tiempo conmigo y mi canal, y quiero pedirte, amigo y amiga, que si aún no te has suscrito, lo hagas para ayudarme a seguir este proyecto que inicié en esta hermosa ciudad. Así que seguiremos caminando juntos por muchos años. Y hablando de caminar, también no puedes dejar de caminar por uno de los puentes más famosos de esta gran ciudad, y es el puente de Brooklyn. He subido un video mostrándote y narrándote un poco de historia sobre este puente. Con más de 136 años desde su construcción, este puente ha sido escenario de muchas películas de Hollywood y fotografiado millones de veces. Con más de 1825 metros de longitud, conecta Manhattan con Brooklyn. Así que no te pierdas de visitarlo. Además, no puedes dejar de visitar los famosos barrios de Nueva York, y estos son el Little Italy y Chinatown. Y otro de los consejos no menos importantes que te quiero dar es que si puedes, contrates en tu compañía de teléfono roaming para tener internet en tu destino y no tengas que comprar una tarjeta o incluso un teléfono. Pero también en muchos lugares de la ciudad hay Wi-Fi gratis, así que no tendremos inconvenientes. También puedes visitar el Memorial a las Víctimas del 9/11, es de forma gratuita y es un lugar que marcó la historia de Estados Unidos. Hay muchísimos lugares que visitar gratuitos, pero estos son los que no te puedes perder. Quiero darte más consejos, mi querido amigo y amiga. Y lo que quiero decirte es que investiga con anticipación los lugares que están abiertos y si debes hacer reservaciones con tiempo, como por ejemplo para visitar la famosa estructura El Bezel, aproximadamente son 2 semanas de reservación. Otras atracciones turísticas, como son espacios abiertos, no hay ningún problema. Otro consejo, si tú te preguntas qué puedes comer de forma económica, pues te recomiendo que la opción más económica es la pizza, ya que un slide de pizza lo puedes encontrar al precio de $1. Otra opción sería las hamburguesas de las grandes cadenas de restaurantes. Yo he comprado una promoción en donde te dan por $3 una hamburguesa, papas fritas y una soda de tamaño pequeño. Pero son suficientes para pasar el rato. Otra opción sería que hagas un picnic en el Central Park, que prepares unos sándwiches y claro, en otros días puedes disfrutar comiendo lo que tú quieras. También revisa las normas sociales que las aerolíneas y la misma ciudad han impuesto. En la descripción te dejo algunos enlaces donde tú te puedes informar a la hora de tu viaje. Espero me cuentes dejándome un comentario de cómo fue tu experiencia por la ciudad de Nueva York. Deseo lo mejor para ti en tu viaje, que disfrutes mucho
Un abrazo para ti, nos vemos muy pronto.